Buenas tardes. Hola. Mi nombre es Sonia Bonifacio. Estoy con Alberto Catenacci y estamos en casa de Vicente Cañada para realizar una entrevista sobre su evacuación a Inglaterra en la Guerra Civil Española. Hoy es 27 de junio de 2015 y nos encontramos a punto de realizar esta primera entrevista. Entonces, antes de comenzar, Vicente, necesito que me des el consentimiento oral de que podemos realizar esta entrevista, de que puede ser grabada y que podemos difundirla al público con fines de investigación. Sí, pues lo tienes, sí. Vale. Doy mi permiso con mucho gusto. Muchas gracias, Vicente. Pues, bueno, para empezar, me comentabas que naciste en Bilbao en el año 1930, ¿verdad? 37. En 1930. 30, ¿verdad? 30, sí. Vale. ¿Qué recuerdos tienes hasta...? De aquellos tiempos tengo yo recuerdos bastante frescos, mucho más que en épocas posteriores, porque a esa edad, no sé si a vosotros os pasará, se quedan muy grabadas ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la guerra la tengo muy presente porque fueron momentos de mucha emoción, de mucho apuro y tal, y entonces eso no se me ha olvidado nunca. Y así mismo tengo muy fresco los recuerdos de la evacuación, del embarque en Santurce, de la llegada a Inglaterra, y de Inglaterra tengo muy buenos recuerdos, o sea, En vamos. Bilbao, ¿cómo era lo que recuerdas? ¿Cuál era tu día a día? ¿Ibas a la escuela Sí, por aquel entonces? yo los primeros recuerdos que tengo de escuela son de la sala cuna de Urazurrutia, de la calle Urazurrutia, próxima al puente de San Antón. Recuerdo porque desde allí se veían la zona de Santuchu, y con mi compañero de pupitre hacíamos fantasías sobre las cosas que había. Recuerdo bastante bien eso. Y además recuerdo alguna vez de no querer ir a la escuela, entonces cómo me agarraba los barrotes, me llevaba mi hermano, o sea, de eso me acuerdo, de esa escuela muy bien. Eso tiene que ser en el año 36 o quizá antes, porque en el 36 empezó la guerra y ya se empezó a complicar la cuestión de asistir a la escuela, porque los bombardeos eran frecuentes y había que estar más bien en el refugio y atento a lo que pasaba, ¿no? ¿Dónde vivíais vosotros? Yo vivía en Urazurrutia precisamente, Vale. a 100 metros de la escuela esa, que a su vez, cuando la guerra sirvió de refugio, porque era un edificio sólido, construido de hormigón, y eso es lo que se usaba de refugio. Las casas normalmente eran de madera y mampostería, ladrillos, y había que, sí, eso y los túneles que había próximos de las minas de esa zona que había bastantes. Y me comentabas que fuisteis 4 hermanos, Sí, 4 vivíais hermanos. con vuestros padres en la casa, Sí. la familia solo, ¿verdad? Sí, con la familia solo. Vale, vale. ¿Y os mantuvisteis todos juntos hasta el momento de la evacuación o os No, afectó no, en algún no. momento? De mi casa, el único que evacuó fui yo. Los demás se quedaron aquí con los padres y un tiempo después mi padre también tuvo que marchar por la cuestión, en fin, política, y estuvo en Francia un tiempo, aunque luego regresó. ¿Y cómo fue el momento de la evacuación? ¿Cómo lo recuerdas? Yo he oído hablar muchas versiones de esto de la evacuación y es de comprender que cada uno tiene una impresión, ¿no? La mía, sin embargo, que le he contado repetidamente, fue pues un momento estupendo, vamos, feliz de salir corriendo de lo que aquí había, que no era nada bueno. ¿eh? Aquí venían los aviones que ya con cierta frecuencia y todos a corriendo al refugio. Además de eso, la carestía de la alimentación, en fin, y las preocupaciones, todo era ya un poco desordenado y un poco desagradable, ¿no? Así que cuando me hablaron de ir a Inglaterra, hace poco lo comenté, a mí no me tuvieron que animar, yo fui feliz y corriendo al barco y tal. Aparte de que ya nos habían hablado de que en el barco nos iban a atender muy bien, que podíamos comer lo que quisiéramos, que podíamos pedir al cocinero,
cosa que fue verdad, en cierto modo, porque ibas al cocinero, le pedías un bocadillo de chorizo que entonces era un tesoro, y a mí me lo dieron, ese bocadillo, que además no me lo comí porque luego salimos a la mar, nos mareamos todos hasta llegar a Inglaterra y ya no hubo manera de ingerir nada, ¿no? Pero ¿Ibas solo o no, conocías a alguien? yo iba con primos, Vale. con 3 primos carnales. Bueno, yo era el tercero, éramos 3 en el conjunto. 2 de ellos ya han fallecido, eran un poco mayores que yo, y una prima también que nos atendió durante todo el viaje. ¿Y esos primos siguieron contigo allí cuando llegasteis a Sí, casa? al llegar a Inglaterra, los 2 primos y yo fuimos de allí hasta Bradford, no, hasta Scarborough juntos. Pero antes habíamos pasado por otra colonia que se llama Dinchur. O sea que estuvimos juntos hasta ese lugar. Y ellos luego ya regresaron, porque ellos en el año 38 volvieron y yo me marché a la última colonia donde estuve, que fue Bradford. Vale, perfecto. Bradford después. ¿Cómo fue el viaje? ¿Recuerda dónde cogió el barco? ¿Cómo fue ese itinerario? Bueno, ya te digo que el viaje, saliendo de aquí, yo creo que la gran mayoría íbamos mareados porque además hizo malas mares y demás. Pero llegamos a Inglaterra y ahí el tiempo era bueno y fondeamos en la bahía de Southampton muy bien. En el transcurso del viaje, pues se hablaron de muchas cosas, de que si habían salido barcos franquistas a nuestro encuentro, que que nos acompañaban barcos de guerra británicos en plan de apoyo. Pero todo eso yo casi lo viví más de oídas que de verlo, porque con 7 años casi recién cumplidos, pues no andaba yo muy ducho en esas desenvolturas, ¿no? Luego, al llegar a Inglaterra, estuvimos ahí fondeados en cuarentena un poco tiempo, Hasta que pudisteis... hasta que desembarcamos y nos llevaron a todos a ese campamento general que estaba en Tottenham, creo que se llama. Ese es el primero. Ese es el primero. ¿Y cuánto tiempo estáis en esto? Eso no lo puedo precisar, ¿eh? Más o menos... No, porque de ahí ya, de inmediato ya empezaron a salir gentes para distintos puntos. Pero yo no sé si salía de los primeros, de los segundos, de los últimos, eso no lo sé. Lo que sí sé es que de ahí fuimos nosotros a Dinchurch, que es un pueblo costero desde el cual se divisa Francia, o sea que está en el Canal de la Mancha. Lo he visto además en el mapa muchas veces y ahí estuvimos unos 140 niños bien atendidos. Bajamos a la playa, nos divertíamos ahí un poco y después de ahí fuimos a Scarborough, que se escribe Scarborough. Scarborough. Este es un pueblo también costero, pesquero, muy bonito. Y ahí estuvimos un tiempo los 3 primos, hasta que estos regresaron y yo de ahí me fui a Bradford, que es donde más tiempo estuve y donde tengo recuerdos más frescos. Ahí en el barco, antes me comentabas que fue la única expedición que fue a Inglaterra, Sí. ¿verdad? Había muchos niños. 3.840, o sí. Sí. ¿Y eran de qué zonas se las recuerdas? Bueno, los que yo he tratado y con los que tenía próximos eran todos desde luego de aquí, de Vizcaya. Mucha gente de la Arboleda, Baracaldo, Bilbao, y, en fin. Y también seguramente de otros puntos, pero yo eso no lo puedo precisar. Sí, estuviste sobre todo con gente de aquí entonces. Sí, yo creo que la mayoría eran de aquí, de Vizcaya. ¿Y en Bradford ya llegáis, os asentáis, digamos, dónde vivís? En Bradford es el único sitio donde tengo constancia del domicilio donde estábamos, porque ya lo aprendimos de memoria para si te perdías o te 245 Manningham Lane, es decir, 245 Manningham Lane, ¿no? Y entonces en internet lo he localizado por eso y veo que está como cuando nosotros estuvimos ahí. Y es más, yo he estado otra vez allí, porque hace 40 años, desde aquí mismo, me fui a Inglaterra por primera vez después de venir evacuado y apoyado por un compañero de oficina que estaba en Manchester
y también por otro evacuado que se quedó a vivir en Oxford, apoyado por estos dos, hice un viaje redondo. O sea, es decir, salí de aquí en mi coche, me fui al aeropuerto, llegué a Londres, me esperaba este evacuado que se quedó a vivir ahí, que se llamaba Luis Arroyo, de la Arboleda, y con él estuve un día en su casa y me llevó a Manchester, donde estaba este amigo mío. Y entonces fuimos a ver estos sitios que yo donde yo había vivido, que lo recordaba muy bien, y pude ver incluso a un protector inglés que nos sacaba los domingos y que nos ayudó muchísimo antes de que muriese, porque ya tenía muchos años. Y fue un viaje precioso. Bueno, él tenía una casa fantástica. Creo que tengo por aquí una fotografía. En los tiempos que yo estaba allí, este hombre era un hombre próspero. O sea, aunque era un encargado de una fábrica de tejidos, un contramaestre de una fábrica de tejidos, un hombre ilustrado que dominaba el francés, había estado en Sudáfrica, un hombre con cultura y con, en fin, experiencia, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Harry Seed. Harry, vale. Harry S-E-E-D. Harry, sí. También tengo aquí una fotografía de él. Vale, perfecto. Y Era allí entonces. era de allí, sí, sí. Era un hombre próspero que vivía en una casa en las afueras de Bradford, con un terreno hermoso, tenía incluso un sitio para las flores, ¿cómo se llama eso? Un espacio cubierto, ahora no me acuerdo cómo se llama. Un invernadero para flores, porque él concursaba en concursos de flores, era muy aficionado a esto, y concursaba y hacía flores como, vamos, incluso era un hombre también que se dedicaba a la historia del Bradford antiguo, y tenía muchas diapositivas de esas ya de entonces, de aquellas de color sepia, y hacía recorridos por colegios y por instituciones y las proyectaba y hablaba sobre aquel Bradford antiguo, ¿no? No, un hombre, vamos... ¿Y esta persona pues no sé, pasaba tiempo con vosotros? sí, en las fiestas nos venía a buscar, tenía un gran coche, que en Inglaterra entonces la gente ya tenía coches, pero no todos, pero este sí tenía un buen coche. Y nos sacaba los domingos, en Navidades, a su casa. Estaba casado y no tenía hijos. Y nos sacaba a su casa y, vamos, nos atendía de maravilla. Yo le quería como si yo fuese mi padre, porque era un hombre que nos demostró, en fin, un afecto y una protección que, por cierto, cuando fui la segunda vez, pude comprobar que su situación ya no era aquella tan buena de entonces. Ya vivía en otro sitio peor. Y tenía un coche también mucho más humilde. En fin, todo había cambiado para él a peor. Incluso su mujer de entonces había muerto y se había casado con otra señora, una hermana de la anterior, que tampoco era tan buena como aquella primera. O sea, es decir, fue dando tumbos hacia abajo. Y tenía 2 hijos que antes no los tenía, que tampoco le habían salido muy lucidos por lo que me enteré. En fin, fue una... ¿Cómo surgió esta sí. relación con este hombre? ¿O por qué crees que os ayudaba él? No, porque simpatizaba con nuestra causa. Sí, porque este era un hombre de ideas socialistas que simpatizaba con la República. Y estos son los que nos ayudaban en Inglaterra, porque en Inglaterra hubo buena parte que no tenía muchas ganas de tenernos ahí. En estas gentes que simpatizaban con nuestras ideas y con nuestro problema. En el día a día, vosotros que erais unos niños de 7 años, Sí. ¿quién os cuidaba o cómo os Bueno, arreglabais? donde tengo más recuerdos es de Bradford, porque ya tenía yo ahí 8 o 9 años, Esto ya es el año claro, siguiente, y allí estábamos atendidos por una maestra que fue de aquí, también tengo una fotografía de aquí, una maestra que el nombre ahora no lo retengo, y también teníamos una sirvienta, una señora española, una tal Eusebia, que se ocupaba de las labores de la casa. Y en esa
en ese lugar de Bradford estábamos solo 14 personas, en mis tiempos, aunque creo que antes llegaron hasta 25 o así, pero en los tiempos míos solo había 14. Tengo fotos también ahí. Y entre estas dos personas nos atendían. Supongo que recibirían subvenciones o ayudas de no sé dónde y nos atendían muy bien. Sí. Pero a pesar de todo no aprendí mucho, aunque teníamos maestra ahí. ¿Y os daban clases en Sí, castellano? en castellano. Bueno, mira, te voy a decir como detalle que en una de estas presencias mías en la Universidad de Southampton, con motivo de algún aniversario, eh, yo tuve que echar mi modesto discurso. Todos los componentes allí de una mesa de 8 o 10, que eran alcaldes, estaba Mine de Azcárate por el gobierno vasco, había una serie de personas ilustres, estaba el embajador de España, en Londres también estaba, y yo, el más humilde de todos, tuve que echar mi discursito, ¿no? En español. Todos en inglés, porque todos dominaban Mine de Azcárate domina el inglés, el euskera, el español, fantástico. Pero yo, así que tuve que decir que Vicente, en inglés dije, Vicente no habla español, o inglés, no habla español, solo habla español. Luego les diré a ustedes algo al respecto. Entonces les dije que yo allí había estado muy feliz, que me atendieron de maravilla, que vamos, que tengo recuerdos muy felices y muy buenos de todos ellos. Y para finalizar, era un poco más largo la cosa, dije que no obstante tenía que hacerles dos reproches de mi estancia allí. Una era que yo hubiese estado 2 años en Inglaterra y hubiese vuelto sin saber inglés, cosa que me hubiese sido muy provechosa en España, porque en aquellos tiempos, en el año 39, en Bilbao no hablaba cualquiera inglés. Ese era el primer reproche. Y el segundo era que en el año 45, muchos aquí, yo entre ellos, estábamos esperando que viniesen las fuerzas aliadas a liberarnos del tirano, del usurpador del poder que era Franco. Y no vinieron. Esas cosas les dije ahí. ¿Vosotros como niños que erais conscientes de por qué Sí, estabais allí? sí. Éramos muy conscientes. Además te puedo decir que, por ejemplo, uno de los estos momentos más trágicos para nosotros y más impresionantes fue cuando, estando en el campamento de Southampton, nos anunciaron por la megafonía, había una megafonía bien instalada, donde nos anunciaban las cartas que podíamos recibir, las noticias importantes. Perdona, ¿eh? Es que esto no está grabando. Perdona, Vicente. No tienes que cuidado. Yo antes le he dado, pero... Perdona, Vicente, me decías que se anunciaron en Southampton por el megáfono. Pues nos anunciaron la caída de Bilbao, la entrada de las tropas nacionales en Bilbao. Y se armó un desbarajuste allí y un horror. ¿Para qué te voy a contar? Y éramos niños, fíjate si lo vivíamos. Es que nosotros en el año 37 ya vivíamos mucho la guerra, los fascistas, los socialistas, los comunistas, los nacionalistas, y toda esa cosa la teníamos muy al día. ¿Comprendes? Sí. Sí. ¿Y temíais por vuestra familia aquí? ¿Teníais Claro, noticia? además eso, además de que habían entrado aquí, ¿qué iba a ser de nuestras familias? Pues, en fin, pues todo eso nos impresionó muchísimo. Es más, te puedo decir que cerca del campamento donde nosotros estábamos, ahí instalados, había un campo de aviación deportivo o algo así, un pequeño aeródromo o aeropuerto, no sé y la gente, los chavales mayores, empezaron a correr hacia los aviones de allá, no sé con qué intenciones, ¿no? Como las de venir a Bilbao, no sé, bueno, cosa, y todos corriendo para allá, hasta que te das cuenta que ¿dónde vas? ¿Qué es esto? No, fue una tragedia aquello. La peor noticia que tuve en Inglaterra fue esa. Sí. Vosotros ya sabíais que aquí pues la situación estaba como estaba. ¿Podíais tener algún tipo de comunicación con la familia de algún tipo o...?
Porque No, la gente bueno, estaba aquí. de vez en cuando se recibían algunas cartas Ujú. y por esa megafonía que te he dicho anunciaban, atención, atención, correspondencia recibida esta mañana, fulano de tal, fulano de cual, y la gente iba allí a recoger sus cartas. Aparte de eso nos ponían pasodobles y cosas, música de por aquí, María de la O y todo eso, y esas noticias importantes. Ujú. Sí, eso recuerdo muy bien. ¿Y qué más recuerdas? O sea, en el día a día, por ejemplo, ¿qué hacíais allí? ¿Salíais de la casa esta en la que estabais? No, O... ahí estábamos en ese recinto de campamento, ¿no? Ujú. No teníamos permiso para salir, ¿no? Del campamento. El campamento era muy amplio, cerca había un arroyo por ahí, se podía enredar y jugar por allá, pero hacíamos escapadas. Escapadas de, en fin, no permitidas, pero nos íbamos hasta el pueblo de Isli, donde hacíamos alguna fechoría. Porque nosotros en nuestra educación de entonces no estábamos al nivel de la cultura inglesa y de los modales ingleses y tal. ¿Eh? Entonces, lo mismo nos metíamos en el parque donde estaban los patos allí a nadar, a mojarnos, a lo que sea, que, en fin, es más, hasta el guarda de un parque de ahí nos detuvo estando en estos juegos y nos tuvo ahí retenidos hasta que vino gente del campamento a recogernos y llevarnos para allá. ¿Cómo lo vivisteis? Porque no, supongo que no sabíais lo que os decían, ¿no? Si no No, sabíais bueno, inglés. poco a poco con los mayores ya empezabas Ah, a aprender cosas. Yo he dicho que no aprendí inglés, pero yo ya percibía cosas, claro. ¿no? Y ya sabía decir algunas cosas, como todos los de allí, claro. Ujú. En 2 años te vas habituando a... Es más, te puedo decir que en ese viaje que te he comentado que hice 40 años después, en ocasiones en casa de mi amigo Luis Arroyo, en Oxford, pues había conversaciones ellos en inglés y yo entendía cosas. Y es más, igual de repente me salía una frase tan bien elaborada que la gente parece que comprendía que yo sabía inglés, me empezaban a hablar inglés y me liaban. Era mejor para mí hablar un poco deletreando, en fin, Ujú. con torpeza, que hacerlo muy bien, porque luego la fastidiaba todo, ¿no? Creyendo a la gente que sabía inglés. Te puedo decir además del idioma, yo hubiese aprendido, creo, hubiese recuperado muchísimo en poco tiempo, porque yo me daba cuenta que tenía yo archivado mucho en la cabeza de aquella estancia. Y no solo en el idioma, sino también en olores, sabores y cosas que yo había perdido, pero que volvía a recuperar y digo, hombre, pues si esto era aquello. Entonces vos a Sí, sí, inglesa. sí, sí. O sea, cuando Yo me salías... hubiese quedado a vivir en Inglaterra, ¿eh? Sí. Sí. O sea, ¿cuál fue tu impresión del país siendo tan pequeño? Decías, No, pues para mí ibas a otro mundo, ¿no? Aquí andaba, ya sabes, la vida en 1930, 30 y tantos por Bilbao, los chavales eran salir a la calle, hacer pues lo que, en fin, jugar con los utensilios que ellos mismos se hacían, hacer exploraciones por ahí, aventuras, subir a la mina, cazar pájaros, bueno, cosas un poco que cuando llegué a Inglaterra era totalmente distinto. ujú. Tanto es así que nosotros, por ejemplo, salíamos de un sitio y nos poníamos a orinar en la calle, como hacíamos aquí. Al salir de la escuela, toda una fila de chicos ahí orinando ahí a ver quién llegaba más lejos, ¿no? Y en Inglaterra, recuerdo, la primera vez que hicimos algo de eso, nos agarraron de la oreja el policeman y ya empezamos a comprender que se podía hacer mejor, ¿no? ¿Solíais estar juntos los que estabais en la casa? O sea, Sí, sí, ¿erais un sí, sí. grupo? Bueno, ¿Fuisteis yo en igual? todos los sitios he estado. Mira, en la colonia primera, los 3000 y pico que fuimos. En la segunda, 140. Luego fui a Escabra, ahí estuvimos 80 o 90. Y luego en Bradford, pues 14. Siempre hemos estado juntos. Me acuerdo, si hubiésemos estado en casa de ingleses o en otros sitios, igual hubiésemos venido con el idioma aprendido. O hubiésemos tenido otra edad, porque los chicos que ya tenían 12, 13, 14 años, esos asimilaron muy bien Claro. el idioma y... ¿Y erais solo niños o también había No, no, también, madres? también había niñas. En Bradford, ¿cuántas niñas hubo? Pues igual 6 había, Ujú. 6 y 8 chicos. Tengo aquí una foto donde se ve un poco los que habíamos.
Los que he estado. ¿Alguno iba con su madre o...? No, Solo solo. niños. Ahí no solo estábamos niños evacuados. Vale, vale. No. O sea, en el barco tampoco. Tampoco, no. Vale. No, los padres y las madres y todos no. Íbamos acompañados de las y de maestras y algún sacerdote, algún médico y tal. 100 y pico personas de acompañamiento. Entonces, ¿permanecéis en Bradford cerca de un año? Sí, O... igual más, sí, un año, bueno, un año más o menos. ¿Y cómo fue el momento de regresar? ¿Cómo surgió la Pues idea? nada, un día, bueno, alguno ya había marchado antes. No es que les quede buena gana, yo creo que de no muy buena gana, ¿eh? Pero un día dijeron, pues fulano, mengano y tal, os toca volver a España. O decían que nos habían reclamado. Yo no sé si en mi casa me reclamaron, pero nos dijeron que tal vino, recuerdo que vino una representante del gobierno español por allí, que la recibimos bastante mal. Recuerdo, fíjate, con esa pequeña edad, la recibimos un poco de uñas, no fue tal. Pero ese vino a controlarnos y a ver, en fin, no sé, o a preparar quizá la vuelta, todo eso. Y luego después, pues un día nos dijeron, bueno, venga, coger las maletas, por cierto, maletas, entonces yo volví con 2 maletas, una maleta normal y un maletín, y nada, que cuando fui no llevé ninguna, ¿eh? Por cierto, cuando fui, todo lo que llevamos lo llevamos en una funda de almohada, ¿eh? Casi todos, ¿eh? Llevar una maleta por un niño en el año 37 era un lujo impensable, ¿no? Paquetes y fundas de almohada, todo ahí metido. Entonces, fíjate, yo descubrí entonces que existía la pasta de dientes, porque un primo mío, uno de esos primos, llevaba, en su funda de almohada llevaba un tubo de pasta de dientes y lo averiguamos porque estando en una espera de viaje y tal, yo me senté en su bulto y se rompió la pasta de dientes y se armó bueno, y entonces yo no llevaba ni cepillo ni nada. O sea, yo creo que no. Bueno, las cosas en Inglaterra eran distintas, ¿eh? No, para nosotros era ir de aquí, de una carestía total, de una angustia diaria, a ir allá a un país tranquilo, en fin, donde todo era posible, todo, en fin. Muy bien, muy bien. Enseguida te adaptas a lo bueno. ¿Y al volver, Al, cómo fue? al volver fue todo lo contrario. Fue volver aquí vamos, una desmoralización al llegar a Bilbao. Bueno, al pasar la frontera ya en Irún. ¿Cómo fue el viaje? Entonces, Bueno, ¿cómo llegasteis? nosotros pasamos el Canal de la Mancha, de ese viaje y en tren llegamos hasta Irún, en tren, ¿eh? Pero no tengo ahí recuerdos muy claros hasta que no llegamos a Irún. Y de Irún pasamos del tren francés al de los Vascongados. Y allí nos dieron ya las mujeres de la sección femenina de Falange, nos dieron unos bocadillos de tortilla, de tortilla francesa, en un pan bastante repugnante, aunque luego lo comimos peor. Y nos dieron la tortilla francesa y recuerdo cómo los panes iban llenando las papeleras, porque el pan no se lo comía nadie, aquel pan tan repugnante que teníamos entonces. Bueno, y esta vez nos controlaron al tren de Achuri, bueno, de Vascongados, y llegamos hasta Achuri. Yo de las 2 maletas perdí una por el camino, me la requisaron, esta se conoce. Además tengo mucho recuerdo de aquella maleta, porque en el asa de la maleta me habían puesto las señoritas que me custodiaban en Bradford, me habían puesto un tanque por si tenía que beber agua, para que me sirviera el tanque. Y me venía muy bien. Y no llegó a mi poder al llegar a Bilbao. Solo llegó la otra maleta, menos mal, ¿eh? Y llegamos a Churi, a la escuela de García Rivero, y allí en un estrado, unas escaleras, nos fuimos formando y vino la familia y fulano y aquí mengano y tal igual, nos fuimos reuniendo. Y luego de ahí fuimos para casa. Y al salir de allí y pasar por el puente San Antón y ver la destrucción que había, la miseria que había, la derrota que había en la gente, aquello fue pues lo contrario de la alegría llegar a un país feliz, a un país arruinado, desolado
y atemorizado. Porque llegar aquí fue fatal. Y no solo esa llegada, porque luego nos llegaron muchos años después en las mismas condiciones. Que luego tuvimos, aquí hasta el año 50 estuvimos con racionamiento. O sea que estuvimos, fíjate, los años que estuvimos aquí con racionamiento, de todo, de todo, hasta de tabaco. Que, vamos, no, la llegada fue muy triste, vamos. La gente, con la familia. claro, pues no se podía hablar de nada, la gente estaba muy atemorizada porque, porque tenía sus motivos, claro. ¿Ellos tuvieron problemas los años que duró la guerra aquí? ¿Le contaron un poco cómo lo pasaron? ¿O? Bueno, en mi casa no hubo problemas más que los de la carestía y lo del padre que se fue a Francia, pero que no tardó unos meses en volver. Como no tenía cargos, en fin, no le hicieron nada. Estuvo en la Rínaga un poquito, pero salió enseguida y nada. Pero sí que le destruyeron la vida, porque mi padre luego desde entonces casi no trabajó más. Mi padre, que era un hombre además ilustrado, que tenía no tenía una carrera, pero era un hombre formado, porque su padre era un comandante del ejército y en su casa se vivía bien, y era un señor que tenía traje, tenía su reloj con 20 años, que yo luego después no los tuve hasta no sé cuándo. Y estaba formado, era un hombre tal, pero ya no hizo carrera. ¿Y tu padre tuvo que salir durante la guerra? Sí, salió porque mi padre, yo he creído siempre que era del Partido Nacionalista Vasco. Luego he hecho averiguaciones y me han dicho que no les consta eso, pero sí les consta que fue de una guardia que se formó en la guerra para custodiar iglesias, y eso sí les costaba, y me mandaron una nota diciéndome qué tiempo estuvo en esa condición de guarda de iglesias y lo que cobraba y tal y cual. Y yo les recuerdo además de que en la iglesia San Vicente de Bilbao, mi padre en una portería que había solía estar con otra persona, estaban armados además un tiempo. ¿Tuvo problemas por ser, probablemente por Pues ser guarda? tuvo esos problemas, pero no debe ser mucho. Por otra parte, esa familia mía emparentaba con otra que era del otro bando, y quizá eso tuviese algo que ver, que no lo sé, pero lo supongo para que no le fuese las cosas tan mal, ¿no? ¿Y tú vuelves y tus primos también regresan contigo? No, mis primos llegaron en el año 38. Volvieron aquí y no me consta que tuvieran problemas sus padres, estos no, porque no tenían ningún, en fin, afiliación política, nada de eso, no. ¿Y en el momento de empezar el día a día otra vez aquí, pudiste ir al colegio? Sí, me fui al llegar aquí me fui a la escuela pública de Urazurrutia, y ahí estuve un tiempo. Luego me fui al colegio Berriochoa, que era ya un poco más, que me pagaba la tiana, porque nosotros no éramos pudientes y tal. Y luego estuve incluso un año en Estella, en los escolapios y tal, y no aprendí nada en ningún sitio, creo. Yo todo lo que empecé a aprender, lo aprendí en mi trabajo. Entré ahí bastante torpe, bastante tal, pero fui asimilando muchas cosas y puedo decir una cosa en mi favor, que era que error que yo cometía un día se me quedaba tan grabado que no lo repetía. Ese es quizá el mérito que yo tenía, que si por ejemplo tenía una falta de ortografía que me corregían, era difícil que yo repitiese esa falta. Y claro, y día tras día fui asimilando y tal, y me fui formando pues como de esa manera. En el trabajo, empecé eso en el escalafón más bajo, poco a poco fui ascendiendo un poco y llegué a aprender, por ejemplo, contabilidad, cosa que había intentado en una academia y sin ningún resultado, y aprendí contabilidad y puedo decir que fui un experto, porque luego tuve ocasión de demostrar que andaba yo muy bien de contabilidad. ¿Con cuántos años empiezas a trabajar? Bueno, en realidad empecé con 13, porque empecé en otro sitio que no lo he contado porque fue muy poco tiempo y estuve haciendo recaos con una bicicleta y un remolque llevando alpargatas desde Torreurizar hasta donde me mandaban, o cargas de
cuerda, porque era una cordelería en la que trabajaba y bueno, era un trabajo muy penoso. Una bicicleta con un remolque, y yo 13 años, 14 años, y me podía el remolque a mí. Cuando iba cuesta abajo no había quien parase aquello. Y en cambio tu padre nos comentabas que tuvo dificultades después. Sí tuvo dificultades para encontrar trabajo Sí, y... sí. O sea, se fue de la No, casa. y además yo creo que mi padre quedó un poco desmoralizado y afectado de eso, de la guerra, y ya no fue un hombre de casa normal, no, hacía una vida un poco no, desordenada. Vosotros con todo lo que os habéis acostumbrado a tener, vamos a decir, en Inglaterra, que vivíais más cómodamente, aquí supongo que el cambio Nada, fue brutal. pues claro, claro, que esto Ah, fue como con ganas de volver a Inglaterra. No, ¿hubierais vuelto? y que en nuestras fantasías ya pensábamos en esa vuelta, pero claro, ¿cómo ibas a volver? Estabas aquí bien embarrado. ¿Y aquí pudiste mantener el contacto con personas con las que habías Sí, estado con allí? esta persona que te he dicho que no se tenía, lo mantuve hasta que murió. Allí Sí. en Inglaterra. Y yo le he querido tanto a este hombre que siempre que he podido le he mandado cosas, obsequios de aquí, a través de ese enlace que tenía yo en Manchester. Le he mandado por ejemplo, le mandaba algunas botellas de Jerez, una vez le mandé un Quijote de madera con su espada en alto y tal, y incluso una vez le mandé una corbata y con su alfiler de corbata, pero de oro, ¿eh? O sea, no anduve con chiquitas, todo lo que podía yo lo mandaba a este hombre. Le hubiese mandado, no sé, lo impensable, pero que el hombre lo recibía con lágrimas en los ojos, ¿eh? Porque cuando yo estuve esta vez y nos despedimos, abrazándonos, que ya no lo volví a ver a este hombre lloraba, ¿eh? Y yo también, ¿eh? Aquella fue una despedida muy emocionante. Aparte que a mí me afectó mucho verle en esa situación a la que había llegado después de vivir tan bien. ¿Eh? Fue muy triste. Aquel hombre es que era un hombre que había llegado a la cumbre de su profesión. Pero luego, pues no sé, cosas que yo no supe. Es más, en cuanto a esa casa que él tenía tan vistosa, tan estupenda, en las afueras de Bradford, con su invernadero, su perro Clando, que tengo aquí alguna foto de él, su tortuga, Toby, entonces, y tenía un espacio enorme de terreno detrás. Entonces, cuando yo le volví a ver, que fui acompañado de Luis Arroyo, este que vivía en Oxford, él me llevó hasta donde él, le dije, oye, ya me gustaría ir a ver la casa de Mr. Sid en Lowmore, era aquello. Las afueras se llaman Lowmore. Dice, no, no creo que lo consigas porque yo lo he intentado muchas veces y este siempre se ha resistido a ir allá. Pero cuando yo se lo dije, aceptó ir allá. Y fuimos en su coche a esta casa, que era de otro. Él llamó a la puerta, le explicó en inglés a qué veníamos y por qué y tal. Y el hombre que vivía ahí nos dejó pasar y ver la casa y ver la trasera de la casa y todo eso. Había cambiado algo, pero en gran parte se mantenía como estaba, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces pudiste ir otra vez a visitarle? No, solo esa vez. A Solo visitar a esa vez. este solo esa vez. Luego, en mi calidad de componente de esta asociación, he ido 3 o 4 veces. Vale. Pero donde este hombre solo he ido una vez. Es más, fíjate, todavía ahora, a mi edad, he estado hablando con una hija para ver si nos llegamos a Bradford este año, pero creo que es más bien una ilusión que una posibilidad. Porque ahora ya las cosas no son fáciles para mí. ¿Comprendes? Sí, sí. Entonces, la primera vez que va de nuevo a Inglaterra pasan aproximadamente 40 años. 40 años, sí, sí. Pasan 40 años. Y que aparte de la casa, le pareció que había cambiado. ¿Cuál fue su impresión Sí, al sí. volver a ver Inglaterra? Vamos a decir. Bueno, sí. También me chocó el cambio que Inglaterra había sufrido porque empecé a ver gentes con turbantes en Bradford, que hay cantidad, orientales y gente de esa que entonces no había ninguno. Y claro, y se vivía de otra manera. Y empecé a ver además
que allí también había gente como en España, como en Bilbao, un poco gamberra, chavales y tal, que no eran tan juiciosos, tan moderados como los que yo recordaba, ¿no? Pero sobre todo, esta gente que había llegado ahí nueva, eso me chocó muchísimo, ¿no? Y luego el ver a mi amigo Harry Seed en esa situación, pues me dio a entender que las cosas allí también habían ido a peor. Y con los niños que había estado usted allí, ¿siguió manteniendo el contacto aquí o a través de correspondencia si se Bueno, quedaron a algunos? través de correspondencia mantuve contacto siempre con este Luis Arroyo, que por cierto ya vino a Bilbao algunas veces, ¿eh? Y ahora incluso mantengo contacto con la hija de Luis Arroyo, una hija de esta. ¿Luis Arroyo estuvo en el mismo... Sí, sí, en la época? en Bradford, en Bradford. Nació en Bradford. Y Sí. él se quedó allí. Él se quedó a vivir allí. Hizo vida allí, se casó con una inglesa, fue carnicero, un carnicero distinguido, que tuvo su carnicería y hasta 4 empleados tuvo. Tengo una foto de él en Bilbao, creo que es donde está con unas piezas de ganado allí en un concurso, donde hizo una copa que, en fin, fue un hombre que le fue bien. No así su hermano que Arroyo, Tomás Arroyo, que ese le fue peor, pero este le fue muy bien y yo tuve una relación de amistad hasta que ha muerto hace 2 años. Y después, años más tarde, forman la Asociación de Jubilados Sí, Evacuados en sí. la Guerra Civil. ¿Cómo surge? Bueno, la asociación se creó al empezar la democracia, al venir la democracia, porque antes no se podían hacer esto. Al venir la democracia, ya se empezó a mover este asunto por parte de Gregorio Arriguen, ¿no lo tienes oído? Sí. Bueno, que este es un hombre muy importante en esto de las evacuaciones y de la historia de las evacuaciones, es importantísimo, fundamental. Y estos empezaron a hacer anuncios, publicaciones y demás, y nos empezamos a reunir la gente, a encontrarnos, ¿no? Hicimos una primera reunión en un colegio aquí de Bilbao, igual 600 personas, y empezamos a ver que nos podíamos volver a reencontrar. Yo no había visto a la gente de Bradford desde entonces más que a aquel Luis Arroyo en la escapada que hice. Y entonces, pues, yo volví a encontrar unas chicas que vivían en Baracaldo, y conecté con ellas, las volví a ver, me dio mucha alegría, hablamos de entonces, sí, y otras personas que vamos. Entonces, llegamos a ser una asociación de evacuados del 37, muy importante. Y después de unos años se creó la segunda asociación esta por necesidades de la primera, ¿eh? No fue porque esta escisión por ninguna diferencia importante, sino porque para percibir ayudas y subvenciones de organismos oficiales, Diputación y Ayuntamiento, etcétera, había que reunir la condición de jubilados. Entonces, por eso le hicimos ese título tan chungo de Asociación de Jubilados Evacuados, tal, que es un poco raro, que yo le quise quitar después lo de jubilados y más cosas, ¿no? Pero bueno, ahí quedó. Y por eso se creó esta asociación. ¿Y qué funciones ha tenido durante el tiempo Bueno, que ha estado? al final resultó que de la primera a la segunda asociación hubo un distanciamiento, motivado porque esta segunda asociación, que tenía su junta directiva y tal, solo tenía una junta directiva y ningún socio, porque todos eran de la otra, y ningún ingreso. Y ningún ingreso, porque no teníamos socio, no teníamos cuota, ni teníamos nada, tal. Entonces, ya empezamos a querer hacer cosas por nuestra cuenta, o tener personalidad, ¿no? Me parece que era razonable. Y de ahí hubo un distanciamiento, sobre todo por la anterior presidenta, que tuvo algunas diferencias también con este motivo, con la anterior, y creamos la segunda. Bueno, entonces yo llegado el caso, podría decir que la segunda asociación, de la que yo he llegado a ser presidente, casi presumiría de que hemos hecho cosas más importantes que la primera. ¿Sobre qué año estamos hablando que se crea Pues la nueva? la nueva se creó pues 12 años o 14 antes de la... esto, ¿Finales de los 80? no, ¿Puede ser?
No, no, la primera fue mucho más tarde, 70 y tantos, 80. Ah, Y la otra el 92 o ya. así. Vale. O sea que están aproximadamente unos 20 años, ¿no? Nosotros la última unos 12 años antes de extinguirse, puedes echar para atrás. Ah, Del vale. 12, pues el 90, Del no, 12 a 2000. al 2000, sí, Ah, al vale, de 2012, acuerdo. al 2012, vamos, 90, Más o no, o menos. 98, no sé, Ujú. no me Sí, acuerdo. sí. No, para saber. Como cosa importante, que nosotros conseguimos que en Bilbao exista una plaza dedicada a la persona que tuvo más importancia en las evacuaciones de esta evacuación a Inglaterra, Ujú. que fue eh, una senadora eh, eh, británica del Partido Laborista llamada eh, Lee Manning. Lee Manning. Esta mujer fue prácticamente la que organizó esa evacuación de 4.000 niños con la oposición del gobierno inglés, Ujú. que tuvo que luchar mucho y muchísimo en el Parlamento para conseguir que nos aceptasen. Y, vamos, al final nos aceptaron bajo unas condiciones muy estrictas de que no tenían que costar ni un penique al erario inglés, no sé qué, muchas cosas, con dificultades. Pero esta mujer de mucho tesón consiguió que nos aceptaran en la entrada y organizar la cuestión, que no era moco de pavo eso. Claro. Entonces, en esa situación, el gobierno vasco, que no el Partido Nacionalista Vasco, el gobierno vasco, que es otra cosa, que creo que sabes y si no te explico yo, Ujú. le prometió a esta señora que cuando acabase la guerra le iban a hacer una estatua en Bilbao, a su memoria, porque la labor que hizo fue enorme, ¿no? Conseguir evacuar a 4.000 personas a Inglaterra en aquellas condiciones, pues fíjate. Pero eso, acabó la guerra y claro, ¿cómo se iba a conseguir en el régimen franquista hacerle una... Bueno, no, pero cuando luego ya se normalizó la situación, vino la democracia, tampoco se hacía. Y nosotros le estuvimos recordando al ayuntamiento, al de Diputación, al gobierno vasco, que había una promesa incumplida y conseguimos que el ayuntamiento de Bilbao, el señor Azcuna, le dedicase una plaza a Miss Manning que está situada en Surdínaga. Además, una plaza en muy buen lugar porque cerca está rodeada de colegios y esta era profesora inglesa, en fin, y ahí está la plaza. Plaza Jardines se llama Limanin. Muy bien. O sea, ustedes han luchado por ese Claro, por esa memoria, reconocimiento. por ese... eso. Y Bueno, luego que hemos ido muchas veces a Inglaterra y hemos estado presentes en la Universidad de Southampton, yo 2 veces al menos ahí, y también hemos estado otra vez en Londres, en el Parlamento inglés, nos recibió el speaker, ujú. con todos los honores ahí, y el Foreign Office nos puso una furgoneta a nuestra disposición para desplazarnos con una traductora. ¿Y qué les contactaban? ¿A través de la asociación o es que Sí, hablan sí, no, la con...? asociación, ¿no? Vale. Funcionaba en esto, hablamos con el cónsul inglés en Bilbao, con el que teníamos muy buena relación y nos apoyaba mucho, y este consiguió que nos recibiese el speaker del Parlamento británico. Y ya te digo, nos recibieron fantásticamente. Luego tuvimos una comida solemne ahí en un hotel. Bueno, de aquí del gobierno vasco fueron Eduardo Anzotegui, era entonces el encargado de eso, y otra personalidad y tal. Bueno, tuvimos una comida fantástica, una cena, vamos, muy importante, con mucho, no sé. ¿Y aquí han tenido ese tipo de Sí, sí, aquí reconocimientos? también, aquí hemos hecho, sí. El gobierno vasco aquí nos ha atendido muy bien siempre, porque, en fin, significábamos para ellos algo, ¿no? ¿Y Además cómo? que siempre íbamos haciendo patria. O sea, quiero decir, no íbamos la asociación a nuestro, en fin, criterio, no, íbamos siempre llevando el nombre de Bilbao, Ujú. del ayuntamiento, de la diputación. En esta foto que te he enseñado estoy entregando unos obsequios a los alcaldes que me dio el alcalde de Bilbao. Ujú. ¿Y en general usted cree que se conocen estas historias en la sociedad en general? Ya no hablo a nivel institucional. Ah, Bueno, yo creo que no, porque te voy a decir una cosa, hace bastantes años tuvimos una reunión en Archanda de asociaciones
diversas. Y a mí me llamaron para que explicase un poco esto de la vocación y vi que la gente tenía poca noción de esta cuestión. Y además te voy a decir una cosa, salí contento de mis explicaciones porque vi que la gente se asombraba un poco y recibía no sé, con interés yo aquello que les comentaba, ¿no? Parece ser que no había, esto no lo conocían o no sé. Es más, hubo una asociación también, Artu Emanak se llama, que me habló de ir por colegios contando esta historia de nuestra evacuación y tal y cual, pero luego no sé por qué no cuajó la cosa, no hicimos más. Y a través de la asociación la gente se ponía en contacto con ustedes para conseguir datos o Sí, no tenéis sí, esa sí, sí. función, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué? Nosotros recibíamos frecuentemente pues, estos requerimientos de gente que quería o bien apuntarse a nuestra asociación o incluso tuvimos gentes que se interesaron una vez que el gobierno central de Madrid aprobó unas ayudas o jubilaciones a esas gentes que por las circunstancias de la guerra y estando desplazados no habían conseguido ayuda ninguna y nos pedían nosotros información sobre cómo podían conseguir eso y nosotros las encaminábamos hacia Madrid al ministerio correspondiente y supongo que tendrían éxito algunos. Bueno, también teníamos cartas de gente por ahí que nos reconocía igual por internet y tal, y nos mandaba cartas pues de mucho interés. Para ti, Vicente, cuando echas la vista atrás, ¿qué ha supuesto para ti esa época en Inglaterra? Bueno, para mí Inglaterra fue una escuela de educación. Nosotros fuimos de aquí un poco salvajes y yo volví un poco inglés refinado, porque la gente me decía en la calle que tenía aires ingleses y maneras inglesas y demás. Yo aprendí, si no aprendí de matemáticas y de ortografía y tal, sí aprendí de maneras de los ingleses, ¿no? Y, y desde luego fue un tiempo feliz. Yo aprendí, creo que muchas cosas de moralidad y demás que creo que me han servido para mi propia tranquilidad sobre todo, y para mi propio hacer, ¿no? Porque claro, luego aquí pues cada uno, pues eso no se puede transmitir tan fácil, ¿no? Y la asociación finaliza su actividad en 2012. Ahora mismo os seguís estando en contacto de alguna forma más extraoficial, digamos. Bueno, después de cerrar la asociación, hubo unos meses, bueno, quedamos en que nos íbamos a reunir una vez al mes la directiva. Y efectivamente llevamos a cabo unas reuniones seguidas durante 6, 8 meses. Al mediodía tomábamos un blanco, tal, hablábamos y tal. Pero últimamente por algunas bajas que hubo por enfermedad, lo dejamos y tal, y ya se ha disipado eso, ya no nos hemos vuelto a llamar. La verdad es que ya hay problemas, comprendes, de edad. Por ejemplo, tenemos 2 personas que eran de la directiva y significadas, el secretario y Fausto Brito, otro también, que lleva todo el asunto de comunicación, de internet y demás, que ha perdido la vista prácticamente. Y el secretario lo mismo, también ha perdido. Y hacía muchas cosas porque también estaba muy metido en internet. Entonces, han perdido facultades, y perdiendo facultades y salud, se pierde el humor, las ganas y todo eso. Y por eso ya últimamente, pues no. Entonces, yo recuerdo a mucha gente, pero no hemos vuelto a tener reencuentros. Muy bien, pues muchas gracias, Vicente. ¿Hay algo más que te gustaría comentar, algo en especial que no hayamos hablado? No. ¿Algo? Yo siempre he vivido este tema de Inglaterra con mucho interés. Desde que volví, siendo niño, hasta sufrí mucho, además, cuando los aliados y los ingleses especialmente iban perdiendo la guerra porque la tenían prácticamente perdida y tal. Lo dije en Southampton, que yo sufrí con ellos mucho y me alegré mucho cuando la victoria fue de los aliados, pero que luego me defraudaron porque no llegaron aquí. Eso lo dejé bien claro, ¿no? No sé si hicieron eco de mis palabras, pero
Y yo siempre viví muy atento a todo lo inglés, ¿comprendes? Porque me quedó muy marcada la cuestión de Inglaterra. Claro, ¿Eh? como dices, como mantuviste una relación pues tan Sí, sí, estrecha sí. que tuviste allí, vosotros estabais pensando que podían venir aquí Claro. No, es que además es que no lo debían casi, ¿eh? O sea, aquí Franco ayudó descaradamente, pues creo que la gente que ha estudiado un poco, que lo ha visto, ayudó descaradamente a los alemanes y a los italianos, que son los que le ganaron la guerra, ¿eh? Que Franco no hubiese ganado la guerra si no es por estos. Entonces, ellos que luchan contra los alemanes y los italianos, y nosotros somos pues de su bando, pues esperamos que viniese luego, pero no vinieron. Claro, yo luego cuando he sido ya mayor, ya he comprendido que los intereses económicos y políticos van muy separados de los intereses legales, ¿no? Y del corazón, ¿no? Eso es otra cosa. Por eso no vinieron, ¿eh? Esa es la conclusión que sacas, ¿no? Sí, sí. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Bueno, espero que recordéis esto suficientemente para que os quede un poco lucido, porque yo comprendo que a mi edad, pues tus fallos, tus No, cosas... no, por supuesto. Nosotros nos interesa saber cómo lo vivió cada una de esas personas. Entonces, es muy importante también cómo recuerdas tú, ¿no? Siendo un niño, precisamente por eso. Sí, sí. ¿No? Cómo se vivió. Pues nada, muchas gracias por compartir con nosotros Nada, tu ya sabes, experiencia. llegar a Inglaterra y la ilusión, la vida feliz ahí y tal. Volver aquí, un desastre, ¿no? Porque aquí España ha sido un desastre hasta los años 50 y tantos, hasta que yo tenía 27 años. Claro. ¿Eh? Además que en aquellos tiempos eran otros, eso fuera de concurso, ya lo digo. Tú sabes que tú no le darás el sueldo a mamá, a tu ama, nosotros teníamos que dárselo. Y con 27 años, en la miseria que estábamos nosotros, se vivía muy mal, ¿eh? Aunque tuvieses ideas y ganas de tener novia y lucirte con ella, y no sé qué. No, nosotros éramos unos desgraciados aquí. ¿Vosotros pensabais en algún momento que os gustaría volver a Sí, Inglaterra? Sí, yo sé. Y sé de mucha gente que luego ha vuelto a Inglaterra, a Francia y a otros sitios así. Tengo amigos. El hermano del secretario que era nuestro, ese se fue a Francia después. Sí. Y murió en Francia. ¿Y vuestros familiares? ¿Habíais estado en el No. extranjero y veníais con otras Bueno, ideas también, aunque fuera? los familiares, en casi todas las familias entonces, ahora no sé si es así, el asunto, lo principal era la madre. Y la madre estaba contenta si sus hijos estaban seguros, a buen recaudo, ¿no? Porque luego yo he estado, por ejemplo, en otro sitio, he estado en Estella un año entero. ¿Por qué? Porque mi madre creía que allí estaba yo mejor. Aquí se pasaba mucho hambre en el año 40, 41, 42, 43, 44, pero mucho hambre. Los panes que os he hablado antes eran incomestibles, aquello era cualquier cosa menos pan. La opresión de la autoridad y todo eso era horrible, inaguantable. Había mucho. Entonces, si estabas bien protegido en otros sitios, la madre estaba contenta. Claro. Claro. Esa era la cuestión. Muy bien, de acuerdo. Bueno, chavales, Vale, muchas gracias. tú mándame algo de eso para que Sí, yo... nosotros ¿Eh? te enviaremos una Bueno, ¿quieres que te enseñe alguna cosa de estas para rematar así un poco?